Hay casas donde el tiempo no fluye de forma normal, donde los rezos no alcanzan, donde algo oscuro quedó sellado entre las paredes. Esta es la historia real de una mujer y su familia, marcada por la presencia de algo que nunca pidieron, pero que los eligió. Un portal, un libro, y una presencia que sigue ahí, esperando. Acompáñame a escuchar el testimonio de Carmen, desde Managua, Nicaragua. Lo que estás por oír, no es una historia, es un aviso. Voy a comenzar por el episodio más fuerte que se vivió en casa. Fue tan intenso que tuvimos que llamar sacerdotes, porque lo que había ahí no era normal, había un portal abierto. Y todo esto ocurrió en la casa de mi mamá. En ese tiempo, mi mamá estaba cuidando a mi abuelita, que había sufrido un derrame cerebral. Pero ella sola no podía hacerse cargo al 100%. Entonces, mi abuelita se mudó a la casa junto con mi tía política, la esposa de uno de mis tíos. Para ayudar con los cuidados, le construyeron un apartamento en el fondo de la casa, donde podía estar más o menos independiente, pero aún dentro del mismo terreno. Al principio, todo parecía tranquilo, pero mi mamá notaba algo raro. Veía que llegaban visitas a la casa y se encerraban con mi tía en su cuarto, incluso cuando mi abuelita estaba presente. Ella pensó que se trataba de visitas normales, gente que venía a ver a mi abuela por cortesía, por su condición. Con el tiempo, mi mamá se enteró de la verdad, esas personas no venían por la abuela. Venían porque mi tía practicaba brujería. En ese momento nadie lo sabía, nos dimos cuenta hasta mucho después. Las cosas extrañas empezaron a manifestarse poco a poco, como pequeñas señales. Una vez, mi tía y mi abuela salieron a una consulta médica. Mi mamá, aprovechando que estaba sola, entró al cuarto y encontró un libro extraño. Cuando lo abrió, sintió un mareo fuerte, un vértigo, como si bajo sus pies se abriera un vacío. Así lo describió ella. Desde ese día, supo que algo no estaba bien. Mi mamá es cristiana, pero católica practicante. Muy devota. Entonces fue a hablar con uno de los sacerdotes de su comunidad. Él le dijo que siguiera orando y que protegiera la casa, pero también le advirtió, tenía que cuidar a la dueña, a sí misma, porque algo se había abierto ahí. Pasaron los años. Mi abuela falleció. Se hizo todo lo correspondiente, velorio, entierro. Pero la tía se quedó un tiempo más. Y las visitas no cesaron. Seguían llegando personas a verla, a encerrarse con ella. Fue entonces cuando los fenómenos empezaron a intensificarse. Una tarde, mi mamá estaba sentada en la sala, desde donde se podía ver la cocina. Estaba acompañada por mi sobrina, hija de mi hermana, que vivía en la casa. Mi mamá vio a la niña pasar desde el cuarto del fondo, el de mi abuela, hacia la cocina. Pero justo en ese momento, la niña entró por delante de ella, por la sala. ¿No estabas tú en la cocina?, le preguntó mi mamá. No, mamá, le respondió. Todos los nietos le dicen mamá. Acabo de entrar. Pero si yo te vi pasar. Fueron a revisar. No había nadie. Nada. Ese fue solo un ejemplo entre muchos. Más adelante, mi mamá volvió a reunirse con el sacerdote. Le contó lo de las visitas, lo del libro, lo de la niña. El sacerdote fue claro, había que pedirle a mi tía que se fuera. Ya no era su lugar. Mi mamá habló con ella, con pena. Le recordó que el trato había sido que, cuando falleciera la abuela, ella debía regresar a su casa. Que no podían seguir viviendo juntas. Que era mejor para todos. Mi mamá es parte de una comunidad católica muy estricta, de los catecúmenos. Ellos siguen todo al pie de la letra, lo que los presbíteros indican. Por eso, cuando el sacerdote pidió que se respetara el equilibrio del hogar, mi mamá obedeció. La tía se fue. Pero lo que dejó atrás era mucho peor. Después de su partida, las cosas se desataron. Las pequeñas manifestaciones se transformaron en eventos aterradores. Una vez, mientras mi mamá rezaba el rosario, ella reza como las monjas de convento, todo el día, vio salir de una pared un par de piernas. Solo las piernas, sin torso. Atravesaron el pasillo y se dirigieron a su cuarto. Pero ella, firme como siempre, les dijo: yo no les debo nada a ustedes. Aléjense, solo siento miedo. Las cosas no hicieron más que empeorar. Una noche, mientras se realizaba una reunión de preparación de la palabra,
algo común entre nosotros, los catecúmenos. Uno de mis sobrinos mayores, de unos 16 años, estaba en la cocina, organizando la mesa. En esta preparación se coloca un mantel blanco, una vela santificada y se disponen todos los elementos necesarios para el encuentro espiritual. De repente, mi sobrino cayó de rodillas. Con las manos sobre la mesa, empezó a gritar: «Mamá, ayúdame. No me puedo mover». Mi mamá se acercó a él para ayudarlo, pero apenas lo tocó, sintió un golpe de energía que la empujó hacia atrás, como si algo invisible la hubiera sacudido. Ella describe la sensación como un pequeño corto eléctrico, un estallido de fuerza que no puedes ver, pero que te atraviesa. Mi sobrino seguía inmóvil, de rodillas, completamente paralizado. Solo estaban ellos dos en la casa, esperando que llegaran los demás hermanos de comunidad. Entonces mi mamá comenzó a rezar con fuerza, a invocar a la Virgen de Guadalupe, de quien es devota absoluta. Le pidió a mi sobrino que rezara con ella, y él, con esfuerzo, comenzó a orar desde el suelo. Después de varios minutos, logró liberarse, pero los dos quedaron profundamente asustados. Y no fue el único evento. La misma sobrina que mi mamá vio duplicada en la cocina también vivió algo terrorífico. Estaba en su cuarto vistiéndose para ir a la escuela. Salió del baño y se subió a la cama para cambiarse cuando, de pronto, unas manos invisibles la tomaron de los pies y la lanzaron al suelo. La niña corrió despavorida hacia donde estaba mi mamá. «Mamá», y gritaba. «Me acaban de botar de la cama». «¿Quién?», le preguntó mi mamá. «No sé. Unas manos me agarraron y me tiraron». Ese día, todos se pusieron nuevamente en oración. Estaban presentes 3 de mis sobrinos, la niña y mi mamá. Rezaron con fuerza, entre miedo y fe, tratando de mantener la calma. Otro de mis hermanos, que también vivía en esa casa, tuvo su propio encuentro con lo desconocido. Una noche, mientras dormía, sintió que algo se subía sobre él. Le sostenía las manos y lo inmovilizaba. Luchaba con todas sus fuerzas, pero no podía liberarse. Cuando por fin lo logró, maldijo a esa entidad y comenzó a rezar con desesperación. Terminó huyendo a dormir en la cama de mis padres, acurrucado entre ellos como un niño. Nunca había sentido tanto miedo. Después de tantos eventos, mi mamá volvió a llamar al sacerdote. Cuando él llegó, no dudó en su diagnóstico: en esa casa había un portal abierto. Le dijo que era imprescindible mantener el hogar limpio, en paz, sin gritos, sin discusiones, porque ese desorden emocional alimentaba la actividad de las entidades. La casa fue santificada. Todos los días, mi madre debía realizar un ritual con agua bendita y oración. Pero aún así, las manifestaciones continuaban. Una noche, tras lo ocurrido con mi sobrina, decidieron que ya no durmiera en su cuarto. Le pusieron una camita en la sala. Mientras preparaba su cama, con su sábana y su almohada, uno de mis sobrinos, el mismo que había quedado pegado a la mesa, le tomó una foto. Estaban bromeando, tratando de quitarle hierro al asunto. No notaron nada extraño en ese momento. Pero días después, revisando las fotos, descubrieron algo escalofriante. En la imagen, sobre la sábana que la niña tenía en el hombro, se veían pequeñas figuras, como niños deformes, como demonios pequeños subiendo por la tela. Detrás de ella, se distinguía claramente la figura de una niña cadavérica. La foto parecía salida del infierno: sombras, rostros torcidos, y una energía oscura que se sentía con solo mirarla. Mostraron la imagen al sacerdote. Él confirmó que sí, ahí había un portal abierto. Alguien había practicado brujería en esa casa. Y lo más importante, les ordenó borrar la foto de inmediato. «No la conserven», advirtió. «Esa imagen mantiene la energía viva. Si no se elimina, pueden abrir de nuevo el acceso». La foto fue borrada. Pero los efectos no desaparecieron. Incluso cuando yo visito la casa, siento que me observan. A veces, siento que una mano invisible va a tocarme. Es una energía pesada, cargada. Mi mamá también la percibe, pero ella se mantiene firme, sin miedo. Dice que su fe la protege. Las manifestaciones han disminuido, pero no han cesado. Y lo más extraño de todo es que, desde antes de que mi tía llegara a cuidar a mi abuela, ya pasaban cosas. A veces me pregunto si todo esto comenzó realmente con mi tía,
o si lo que ella hizo fue simplemente destapar algo que ya estaba ahí, dormido. Porque mucho antes de que ella llegara, cuando yo tenía apenas 10 o 11 años, ya pasaban cosas extrañas en esa casa. Hoy tengo 50, y recuerdo claramente un episodio de esa época. Vivíamos en la misma casa, aunque su estructura ha cambiado con los años. En aquel entonces, había un cuarto cuya ventana daba hacia el patio. El baño estaba en el fondo de ese patio, apartado de la casa, y se llegaba a él bajando unas gradas. Una noche, mi hermano mayor fue al baño y, mientras estaba allí, se puso a platicar con mi mamá, que se encontraba, según él, de pie, parada junto a la ventana del cuarto. Conversaron por unos minutos. Pero cuando terminó de hablar, subió por las gradas hasta la casa y le dijo: «Oye, qué rápido te acostaste. Estabas en la ventana y ahora ya estás aquí». Mi mamá lo miró confundida y le dijo: «¿Cómo? Yo no me he movido de aquí. He estado acostada todo este tiempo». Mi hermano insistió: «Pero si estuve hablando contigo en la ventana. Te vi parada ahí». Mi mamá le aseguró que no era posible, que no se había levantado de la cama en ningún momento. Lo que él había visto no era ella. Mi mamá siempre sintió cosas en esa casa. Cosas que no se ven, pero que se sienten. Y yo, aunque era una niña en ese entonces, también percibía presencias. No podía entenderlo del todo, pero era como si alguien me estuviera mirando todo el tiempo. Y aún hoy, tantos años después, las cosas siguen pasando. Mi madre continúa con sus rituales diarios de santificación, recorre la casa con agua bendita, con palmas consagradas, haciendo oración, porque dice que a veces escucha que le abren las puertas, que alguien camina por los pasillos, que algo sigue ahí. Lo más curioso es cómo cada integrante de la familia lo ha vivido de forma distinta. Los nietos ya se fueron, cada quien a su casa. Hoy solo viven mi mamá y mi papá en esa casa. Pero mi papá no cree en nada de esto. Dice que son locuras nuestras, que nunca ha sentido nada. Mi mamá y yo, en cambio, lo sentimos todo. Y no solo en esa casa. A veces, incluso en la mía, suceden cosas. Una madrugada, me levanté temprano, eran como las 3:30 de la mañana, para preparar la comida de mis sobrinos. Yo me encargo de que salgan con su almuerzo listo. Cuando me incorporé en la cama, vi a uno de mis sobrinos dormido en la otra cama, al frente mío. En la penumbra, distinguí claramente a una mujer de pie junto a él. Llevaba un vestido blanco. Era blanca de piel, con el cabello rubio, joven, como de unos 20 años. No me dio miedo. Pero lo que me estremeció fue que ella lo estaba mirando fijamente, con una tristeza profunda en sus ojos. Luego, lentamente, me miró a mí. Sentí su dolor. Después simplemente dio la vuelta y se desvaneció. Solo atiné a contarle a mi mamá. Ella me dijo: «Hay que rezar, hija. Hay que rezar». Y no ha sido la única aparición. A veces me despierto y siento que hay alguien parado frente a mí. Una sombra alta, mirándome. Cuando enfoco bien la vista, desaparece. Tengo 2 personas que viven conmigo y experimentan parálisis del sueño. Despiertan sin poder moverse, sintiendo peso sobre el pecho, sombras al borde de la cama. No quiero desviarme mucho del relato principal, pero también he visto cosas aquí. La experiencia más fuerte, sin embargo, fue la que vivió mi mamá en su casa. El sacerdote llegó a decirnos que allí había un pasadizo, un lugar por donde entraban y salían estas cosas. Un verdadero portal. Y aunque el cuarto donde dormía mi tía ahora está vacío, y la abuela falleció hace años, lo que ella dejó, todavía permanece. Con el tiempo, descubrimos que mi tía hacía consultas espiritistas y supuestas curas de brujería. Pero su trabajo dejó una marca en esa casa. A veces siento que los muertos nos han intentado hablar. Hay recuerdos, fragmentos, momentos que me vienen a la mente pero que no logro ordenar del todo. Es como una nube confusa de presencias, memorias y energía. Hay días en que me siento más vulnerable. Me dan escalofríos en lugares donde no debería haber corrientes de aire. Otras veces me invade una tristeza sin causa. Sé que no todo lo que se ve se explica. Y sé que lo que no se ve, también puede herirte. Esta fue la historia de Carmen. Un relato que nos recuerda que los portales siempre se abren con intención, a veces basta con una persona equivocada en el lugar equivocado.
Si alguna vez sientes que alguien te observa, o ves algo desde la oscuridad, recuerda esto, no estás solo, pero estás seguro. ¿Y tú? ¿Te atreverías a entrar a una casa donde los portales se sienten pero no lo puedes describir? Gracias por escuchar. No olvides suscribirte, darle like y comentar para más historias reales de terror.